Abro la sesión con café y disciplina, chart en la retina, la línea se inclina, cripto con swing, la sal se combina, ETF en la mira. Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy ponemos sobre la mesa el sentimiento actual de los mercados financieros, basándonos, claro, en el informe del 14 de septiembre de 2025. Hay un optimismo, bastante notable, especialmente por las expectativas sobre la Reserva Federal estadounidense. Sí, exacto. Y la gran pregunta, yo creo, es, ¿está justificado ese optimismo que parece reinar ahora mismo? ¿O quizá estamos pasando por altos riesgos importantes que podrían, cambiar el panorama? Yo defiendo la visión constructiva. Sinceramente, creo que los datos macroeconómicos recientes y lo que se espera de los bancos centrales, dan bastante solidez a la confianza actual. Pues yo voy a argumentar que hay señales que como mínimo invitan a la prudencia y que el mercado podría estar siendo algo complaciente quizá, con los riesgos que hay latentes. A ver, mi argumento se basa en hechos bastante concretos. La moderación del índice de precios de producción, el PPI, en Estados Unidos. Es una señal positiva. Y sobre todo, esa revisión que fue enorme del empleo hasta marzo, que restó más de 900.000 puestos a las cifras que teníamos antes, una señal clarísima de enfriamiento laboral que la Fed, no puede ignorar. Todo apunta a que veremos un recorte de 25 puntos básicos esta misma semana. Y esto, abarata el dinero, sostiene las valoraciones. Por eso vemos máximos en índices como el S&P 500 y el Nasdaq, sobre todo en tecnología y growth, las empresas de crecimiento. Si a eso le añades la pausa del Banco Central Europeo, del BCE, con previsiones de inflación que son más bajas para 2027, tienes un entorno más estable en Europa que favorece la quality, o sea, las acciones de empresas sólidas. El euro además se mantiene fuerte, cerca de 1,17 frente al dólar, y Bitcoin, aguanta en la parte alta de su rango. El escenario base para mí me parece favorable. Entiendo la lógica, claro, pero mi lectura es algo diferente. Ese optimismo me parece que roza un poco el exceso, la verdad. Las señales de precios, no son unívocas. Tuvimos ese PPI más bajo, sí, pero es que venía justo después de un dato de inflación al consumidor, el IPC, que fue, bastante resistente. Y si la Fed nos sorprende con un tono más hawkish, más duro de lo esperado, me refiero concretamente al dot plot, ese gráfico donde proyectan los tipos futuros, o al propio discurso de Powell, ¿sabes? Una sorpresa ahí podría bastar para provocar ventas, ventas fuertes. Además, ese euro tan fuerte, que está ahí cerca de 1,1750, ¿no empieza a ser un lastre para las exportadoras europeas? Ya vimos al Nikkei japonés corregir después de tocar los 44.000 puntos, y aunque la tendencia de fondo, la de la IA y el yen débil siga ahí, muestra que los mercados están sensibles. Y ojo, no olvidemos a la OPEP+, que va a aumentar la producción ligeramente, limitando así el recorrido al alza del petróleo Brent. Incluso Bitcoin necesita romper los $116.000 para confirmar de verdad esa tendencia. Hablemos de la Fed un momento. Entiendo la preocupación por el dot plot, sí, pero el mercado parece tener bastante descontado, el recorte de 25 puntos básicos por los datos que comentaba antes, especialmente el del empleo. ¿No justifica eso los niveles actuales, sobre todo en tecnología, por ejemplo? Justifica en parte sí, pero el riesgo está en los matices, creo yo. Las probabilidades implícitas aún dan una pequeña opción a un recorte mayor, de 50 puntos. Para mí el verdadero peligro es una Fed menos dovish, o sea, menos acomodaticia de lo que el mercado ahora mismo ansía. Si Powell suena cauto o si el dot plot es menos generoso de lo esperado, podríamos ver al dólar rebotar y los rendimientos del bono a 10 años, tensionarse otra vez hacia el 4,10%, y eso frenaría a las bolsas. Y si miramos a Europa, la postura del BCE de depender de los datos y esa rebaja en la previsión de inflación sí que dan cierta tranquilidad a la renta fija. Y apoyan, creo yo, buscar refugio en acciones de calidad, como se ve en los fondos cotizados, los ETFs, ligados al índice Stock 600 Quality. Ese es un buen punto sobre la calidad, sí. Pero no es precisamente esa fortaleza del euro una amenaza directa. Si la Fed cumple las expectativas más dovish y el euro se nos va hacia 1,18 o incluso más, las exportadoras europeas, que son vitales para la economía, van a sufrir. Y si encima los próximos datos de actividad, los PMIs manufactureros, por ejemplo, flojean, volverán los fantasmas de la debilidad económica en Europa. En cuanto a otras señales,
A ver, la corrección del Nikkei me pareció más bien una toma de beneficios lógica después de un rally importante. La narrativa de fondo ya, exportadoras beneficiadas por un yen débil, creo que sigue ahí. Y Bitcoin está aguantando, está. Listo para intentar superar los 116.000 si la Fed acompaña, claro. Yo veo esa corrección del Nikkei más como un aviso, ¿sabes? Un cuidado con los tramos muy verticales. Sobre el petróleo, el aumento de la OPEP+, aunque sea pequeño, unos 137.000 barriles diarios, manda una señal. No van a dejar que los precios se disparen sin control. Y con Bitcoin, insisto, hasta que no rompa esa barrera de los $116.000 de forma clara, pues la confirmación alcista no está garantizada. Es más una contención que un impulso real por ahora. Bueno, para resumir mi postura, creo que la evidencia macro, la actitud del BCE y la expectativa central sobre la Fed apoyan el sentimiento constructivo actual. Un recorte de 25 puntos básicos debería, en principio, dar soporte a las bolsas de crecimiento y calidad, llevar al euro hacia 1,18 y dar la oportunidad a Bitcoin de atacar esa resistencia clave de los 116.000. Y resumiendo la mía, aunque ese escenario base de 25 puntos sea el más probable, los riesgos no son menores. Una Fed que enfríe un poco las expectativas, un euro demasiado fuerte para las exportadoras, la fragilidad que se ha visto en Asia tras las subidas y un techo en el crudo por la oferta. Todo eso me hace mantener la cautela. La palabra clave ahora mismo es, creo, esperar la confirmación o la no confirmación de la Fed. Queda claro que hay argumentos sólidos en ambas direcciones y todos basados en el mismo informe, claro. Analizar estas distintas perspectivas nos da una imagen, más rica de la complejidad del mercado actual. La decisión de la Fed esta semana será sin duda crucial para ver qué escenario prevalece finalmente. Hay mucho más que desgranar en el material, desde luego. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales. Mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en Acción, Autodefensa emocional para gente buena, Biohackeo emocional, Nutrición consciente, Desbloquea tus mañanas, por solo 13,99 € cada uno. Porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en academia-loto.